yo recuerdo ese día que llegaron 4 hombres de acá de Coronel Suárez, llegaron y él los recibe, va, abre la puerta, los invita como si fuese un anfitrión increíble, qué sé yo, y les dice que puede fumar. Los veo los 4 ahí con el cigarrillo. No, acá no se puede fumar. Me dice Ricardo, después le cobras unos manguitos de más. Pero para eso, los otros apagaron todo, qué sé yo. Se fueron afuera a fumar y para eso ya lo vi a Ricardo con el cigarrillo encendido. Y yo digo, ¿qué? Nada, se le fumó. Así que... Y sacó el calzado, lo apagó con los pies descalzo y dijo, este es el primero y último cigarrillo que se fuma acá en la tranca y lo fumó Ricardo Iorio. Sí. Sé que flaco es el ovillo de mi íntimo carrete. Hoy en ADN les presentamos a una artista, educadora y emprendedora que desde su lugar en el mundo, Curamalal, creó un lugar donde van los más diversos personajes, eventos culturales, gauchos y hasta un artista de rock. Con ustedes, Mercedes Reyes. Aunque mucho lo intenté. Bueno, estamos con Mercedes Reyes, artista y emprendedora de Curamalal. Bueno, primero capaz que es un buen comienzo preguntarte cómo te definirías, Mercedes. Justo, mirá qué tema. Sí, bueno, nada, agradecerte la invitación. Siempre me encuentro como difícil con esa pregunta. No sé, nunca tengo la respuesta correcta, porque, claro, qué sé yo. Sí, soy docente, me dedico al arte. Y bueno, sí, capaz que me tengo que hacer cargo y decir que soy artista. También tengo como diversas actividades. Podría decir que tengo una pulpería, digamos, se van abriendo como otras aristas, ¿no? Seguro. Pero bueno, todos tienen que ver con esto que me decís, con ser emprendedor, con tener ganas y mandarse un poco para adelante sin medir mucho. Pero bueno, es mi modo. No, aparte, la pulpería de Mercedes, La Tranca, seguramente la mayoría que nos está viendo lo conoce, es el corazón cultural de Curamalal y de gran parte de la ciudad. Así que también a partir de ahí, no sé cómo fue tu primer contacto con Curamalal, pues capaz que cómo viene ese encuentro y cómo se te fue ocurriendo la idea de poner una pulpería ahí. Bueno, en realidad, digamos, el vínculo creo que desde antes de respirar, porque mis padres trabajaban en una plantación de lavanda ahí, en una estancia, La Cascada, que se llama La Lucema, ese lugar, y mis padres, digamos, casi todos mis hermanos nacieron ahí, y yo también. Fui la última y mi hermano varón más chiquito ya nació en el pueblo. En un momento se cierra esa plantación y se muda a otra provincia y bueno, mi mamá de la familia Silvera, muy arraigada ahí a Curamalal, no se quiso ir. Entonces mi papá, bueno, un poco manejaba la cuestión, me parece acá, las mujeres, ¿no? La fuerza de la familia. Bueno, mi papá construyó una casita. Mi papá alemán, así que sabía la técnica del adobe, construyó una casa inicialmente de adobe y cuando yo tenía 2 años nos mudamos al pueblo. Así que toda mi vida hice la primaria, no había jardín en mi infancia, hice la primaria ahí en el pueblo y bueno, el pueblo siempre fue como un lugar de juego para mí. Los árboles, bueno, esa es como los juegos de la infancia era estar casi siempre arriba de los árboles. Era un lugar poderoso porque nadie podía, algún hermano que te llevabas mal, no podían acceder a las alturas. Viste que uno se pone como bicho. Hay que recordar. Sí. Así que no, mi vida, toda la vida pasó por Curamalal. Es un vínculo desde que naciste. Sí, después hice la secundaria acá en un colegio, pupila en un colegio de monjas, que fueron años tremendos. Pero que agradezco, porque la verdad que si no hubiese podido estudiar, era el único lugar para poder estudiar, no había otra manera, digamos. Hoy, ¿acá en Suárez? Suárez. Hice la secundaria en el colegio que hoy, claro, que hoy es FASTA, sí. Pero en ese momento tenía un pupilado de mujeres. Me acuerdo que al lado había una casa que
Sí, la casa de Indart, sí, algo así. Así que hice toda mi secundaria pupila y bueno, eso fue una época rarísima. Yo me imaginaba que iba a ser una aventura, pero no, fue una cosa. No, pero todo te trae un aprendizaje y también te hace valorar a veces cuando uno se siente mal en algún lugar, te hace valorar donde te sentías bien anteriormente. Claro, sí, yo extrañaba. El primer día, después de una semana en el colegio, retornaba, me llevaba Jorge Barker, que era un personaje ahí, que era el remisero y a la vez era mi tutor, y me retiraba del colegio, y el primer viernes que me retira, yo no paré de llorar como de las 5 de la tarde a las 11 y nadie sabía qué me pasaba, porque no había palabra, era y todo. Te queda marcado, aparte. Sí, y bueno, me costó, pero bueno, después, viste, la amistad, hacerse amigos en el trayecto hace que sea todo mucho más ameno. Y bueno, terminé ahí la secundaria y después me fui a estudiar a Pigüé, un colegio, a hacer un profesorado, y después me fui a estudiar a Buenos Aires en la Escuela de Bellas Artes. Hice unos años de diseño gráfico en la UBA y después me pasé a la Escuela de Bellas Artes, en la Prilidiano Porredón. Y bueno, y volví al pueblo un poco, no sé si con una intención de quedarme. Había pasado un montón de tiempo estudiando y bueno. Pero siempre tuve como ese lugar de juego, ¿no? El pueblo, no sé, hay algo que me... Y aparte la infancia es un lugar donde uno vuelve generalmente, y para vos la infancia era Cunamalal. Claro, y era un lugar que, digamos, de todas las etapas que había vivido, creo que era la más feliz, toda la infancia. Tenía como algo pendiente, ¿no? Y bueno, retorno. Y muy loco también el contraste de Capital Federal, que la cantidad de personas con Cunamalal. Sí, a mí me encanta Buenos Aires. No tengo todos hermosos recuerdos, mis mejores amigas y amigos están en Buenos Aires, así que no es que extraño, pero un poquito la vida social. Sí, yo soy medio que me encanuto así, no soy de salir mucho, pero bueno, ya tenía todos mis amigos y amigas, entonces, bueno, volví al pueblo y bueno, ahí está mi familia, digamos, hay como una conexión diferente. Una conexión, y la naturaleza, que siempre yo extrañé mucho eso. Así que bueno, retorné a ese lugar que en principio lo que yo conseguí para volver fue lo que era el boliche de mi infancia, que no era un boliche bailable, sino que el boliche es donde uno puede hacer las compras, y también los hombres iban a jugar un rato a la tardecita a las cartas, a tomarse una copa y a contarse las anécdotas del trabajo, del campo. Pero era solo de hombres. Solo de hombres. Era lo de Leonard, y que a la vez Pedro Leonard era todo un personaje en el pueblo, porque también era un remisero, era una persona que uno podía, daba otros servicios, digamos, súper necesario, porque la gente no toda disponía de vehículo. Eran otros tiempos tan diferentes a los de ahora, no había ni teléfono, un teléfono público al que había que avisar, a qué hora te iban a llamar, todo era muy diferente. No pasó tanto tiempo, sin embargo, es increíble. No, es impresionante. Aparte también te debes haber identificado mucho con toda la gente que pasó por ahí, digamos, pues fuiste en la infancia, después volviste y debes conocer a todo el pueblo, y con las historias que escuchaste ahí en el boliche y todo también te marcan. Sí, yo volví en una época donde yo sentí que me despedía de mi infancia. Eso fue como un poco, creo que también me marcó para seguir haciendo proyectos. Porque se fue el kiosquero, que era kiosquero, peluquero, que era Becci. Se fue, cerró el almacén grande, la panadería ya había cerrado. Se fueron cerrando como todo, y eran esas personas pujantes, digamos, que tenía el pueblo en ese momento, y que después, bueno, eran personas que se fueron marchando. Y porque aparte de quedarte en Curamalán, cuando sos grande, se hace como difícil para no sé, ir al médico. Seguro, para la parte educacional. De salud, bueno, era complicado. Así que, bueno, volví y nada, y ahí empecé. Lo que pude comprar fue la mitad de esa casa de Leonard, que era el boliche de mi infancia.
y que yo iba a hacer las compras con libreta, antes se compraba y se anotaba. Bueno, tu conexión ahí con Curamalal, ya eras Mercedes Rech, pero ¿qué te llevó primero, si fue la docencia, que empezaste, o al momento de comprar la mitad de la pulpería, como decías, ya pensabas en un proyecto que tenga que ver con la cultura y con la gastronomía? No, fue medio retornar al pueblo en un momento en que por ahí la situación del país no estaba muy bien, en el 2001, donde todo estaba como en crisis y mucha gente hizo como cambios. Sí. Y mucha gente se hizo un poco hostil de estar en Buenos Aires. Yo todavía no había terminado de cursar el último año, así que me tomaba un tren, que en ese tiempo por suerte paraba el tren, sí, en Curamalal. Tomaba el tren, cursaba, me quedaba en Buenos Aires una semana, 15 días, volvía y yo había comprado esa mitad de la casa que estaba era como una tapera. Sí. Así que como que... un esfuerzo tremendo que hiciste. Sí, no, en condiciones un poco precarias, digamos, como que le iba a... Pero había como un entusiasmo, ¿viste? Cuando vos tenés ese entusiasmo, que no te importa si el techo, no tenía techo cielo raso, digamos, la chapa condensaba en el invierno, vivía emponchada porque hacía un chiflete bárbaro, es decir, pero no importaba, porque ¿viste? Hay que momento en la vida en que no te importa nada, bueno. Y entonces terminé de cursar el último año. Aparte era una forma, perdón que te interrumpa, de seguir arraigado a los dos lugares, por un lado tu parte social y de bellas artes y educacional, y por otro lado tus raíces, tu infancia que estaba... Sí, eso estuvo... Y también viste que uno, bueno, depende de cada uno, pero a veces cuesta desprenderse de un modo, ¿no? Y este modo Buenos Aires era interesante, pero... En ese momento me atraía mucho, qué sé yo, el fuego, como volver a las raíces, pero a las raíces profundas, ¿no? Me acuerdo que me iba a Buenos Aires con olor a humo, claro, la chimenea andaba más o menos, qué sé yo. Me acuerdo que una vez se sienta un señor y dice, qué olor a tierra adentro, ¿entendés? Y claro, tenía un olor a humo tremendo. Y estaba en pleno capital, ese olor que no abunda ya. Así que, bueno... Ya que te metiste en el tema, te pregunto, porque para todos los que vivieron 2001 en Capital, todos te cuentan alguna historia complicada. ¿Vos tuviste en un momento ahí del estallido todo, o tenés alguna memoria de ese momento? Sí, me acuerdo de todos. Me acuerdo de sobre todo lo que me queda ahora como registro de esa sensación de que todos estaban con la misma energía, todos, qué sé yo, yo vivía en Paternal, y todos los barrios convulsionados, saliendo afuera con la cacerola, bueno, ahí que predominaba ese sonido, los edificios tapiados, digamos, era como una sensación así fuerte y de una sensación de yo en este lugar no me quiero quedar. Claro, algunas personas más grandes que también le he consultado, también era como que en el momento, capaz que la ira también podía más que el miedo, porque ellos en algún momento sentían miedo cuando iban a protestar, porque gente de clase media, trabajadora común, que por ahí muchos terminaban muertos, entonces también era difícil. No, a mí no me daba miedo, no, era como que me metía en las marchas ahí, que en realidad era todo, como todo Buenos Aires, era una marcha, no era, vos salías a tu barrio, que Paternal es casi... está alejado del microcentro aparte. Sí, y sin embargo ahí se juntaban a la noche. No, yo no tenía miedo, no, era como a veces que, viste que hay situaciones que superan, ¿no? Las situaciones de miedo, es que no queda otra. Sí. O lo haces o ¿a dónde te replegas? No, seguro. No te puedes esconder bajo la tierra. ¿Y ahí fue más o menos el clic que hiciste como para volver definitivamente acá? Sí, ahí en el 2000 compré, y en el 2001 cuando estalla nos venimos. Yo en ese momento tenía una pareja y él también estaba como en una situación de crisis con su trabajo, y bueno, nos vinimos y ahí arrancamos como una aventura, y la aventura era volver como a lo salvaje, básicamente era eso. Yo de hecho terminé de estudiar ese último año y yo no quería hacer uso de mis títulos. Yo me fui a un monte a trabajar a un bosque de árboles caídos,
y que empezamos a recuperar para que empiecen a crecer los plantines que estaban, eran 7 hectáreas que habían caído en efecto dominó por un temporal al pie de la sierra, y donde las raíces no están muy arraigadas a la tierra, entonces fue un tornado que pasó. Y bueno, y eso fue como uno de los trabajos. Hacer huerta fue otro de los, todos trabajos conectados con la tierra. Y artesanales. Sí, y no sé si exitoso materialmente, digamos, era como que pusimos el cuerpo, pero sí, bueno. Seguro. Y bueno, y en un momento pasaron así como un par de años, y en un momento dije, bueno, estaba re salvaje y tenía, yo cargaba camiones, es decir, tenía como chiquita pero con un cuerpo medio masculino, tenía mis borcegos con puntera porque era todo grosellas que habían ahí, tenías que andar como muy protegido porque todo ese bosque estaba cubierto como si fuese un enjaretado de esas berries que hay en las sierras que han tomado todo. Y bueno, y entonces lo único que había conseguido eran unos par de borcegos con punteras de acero, que era un punto más que el que uso yo, así que me habían salido como hasta callos abajo, ¿viste? De usar un calzado inadecuado. Estaba hecho un salvaje. Y en un momento, claro, yo miré como eso de tirar todo lo que aprendiste, sacártelo, ¿no? Y en un momento dije, no, ¿a dónde voy con esto? Así no encontraba un camino, digamos. Me di cuenta que es necesario la sociedad. Y retorné a la sociedad. Había regalado toda mi ropa, así que andaba re salvaje con borcego y ropa así como de trabajo. Sí, seguro. Y bueno, así que con la nada que tenía de ropa me inscribí en docencia, que era lo que tenía los títulos. ¿Vos de título de qué era tu título? Y soy maestra de grado de primaria y el título de profesora nacional de escultura. Porque Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas Artes, es un lugar súper importante y que te da un estatus privilegiado en cualquier lugar donde puedas llegar. Ahí. Sí, en realidad ahora viste que se transformó eso y es como el Instituto de Artes Visuales y ahora es como más universitario. Pero en ese momento era una carrera que implicaba hasta la licenciatura, hasta pasar por... Y muy difícil, siempre dijeron que era. Larguísima. Pero bueno, yo la hiciste toda. La hice toda, sí. Impresionante, sí. Así que cuestiones que bueno, con mis títulos fui y me inscribí en un mundo totalmente desconocido, y aparte que yo en un punto el bosque me encantaba. El bosque era un lugar donde yo era feliz, prendía los fuegos, yo me encargaba de prender fuego, de cargar la leña, de hacer la comida, y después había gente que estaba trozando Pero igual para la enseñanza educativa eso te debe haber nutrido un montón para poder después enseñarlo. Sí, tuve que ayornarme un poco a ser un poco más social, digamos, y aprender otras cosas que había desaprendido. Pero sí, y de hecho yo hoy me doy cuenta de que eso que me pasó en el bosque, hoy lo sigo viviendo, porque yo hoy mi obra tiene que ver con el bosque, tiene que ver con el... es increíble. Sí. Cuando haces una mirada hacia atrás, vos decís, ¡epa! Está todo conectado. En la vida de todos nos pasa, ¿no? Sí, seguro. No es en la mía. Uno porque a veces no se detiene, ese mundo está tan aligerado que no mira para atrás, pero... Bueno, vos sos joven, pero uno que ya está grande puede mirar para atrás. No, sí, es tal cual lo que decís, y tiene muchísimo que ver con los momentos que uno fue feliz, como nombrabas al principio, con la infancia, con determinadas cosas que te marcan. Por eso nosotros, por ejemplo, somos muchos los que pensamos que arriesgada que fuiste por un lado, y qué bien que haya en Curamalal un lugar así de encuentro como el que tenés vos, que ahora ya nos vamos a ir metiendo en eso, pero me gustaría preguntarte antes por qué colegio empezaste dando clases, porque seguramente deben haber sido también unas experiencias especiales en tu vida. Sí, yo nunca di clases en una escuela, en Buenos Aires. Arranqué siendo docente en Buenos Aires. Mientras estudiaba, como tenía el título de maestra de grado, y daba clases en escuelas muy al límite, digamos. Di clases en una escuela que estaba ahí en una zona de villa, como se dice en Buenos Aires, que es diferente a la villa que tenemos acá, sí. Que allá es como un lugar difícil, digamos, con muchos problemas socioeconómicos. Y nada, y era un lugar que yo aprendí que era hermoso, porque los chicos ahí lo que les faltaba era amor. Así que cuando vos llegabas, era un manojo de pibes que te iban abrazando y no te permitían.
En la que está cerca de la cancha San Lorenzo. Ah, en la 1114. Sí. Y estaba ahí, en el límite. Entonces, bueno, era tremendo porque sucedían todos los días casos, no sé, estaba el que le habían robado la bicicleta y estaba dentro de los alumnos el padre que había sido el que sustrajo la bicicleta. Entonces se armaban unas trifulcas ahí en la entrada de la escuela, que había que sostenerla. Bueno, y a mí me atrapó esos lugares. No, y cuando vine acá no di clase en escuelas ni privadas, nada. Siempre estatales y como al límite. Di en la colonia 2, en la colonia 1, en la 2, en la 3, en Dorminí, en la agropecuaria, en Curamalán. Después en la escuela de estética, en varias áreas. Está muy buena la escuela de estética también. Sí. Y bueno, y después es como que hice como ahí, me quedé un poco también en lugares que me sentía un poco cómoda. Y bueno, y un poco me enamoré así, me fui enamorando porque no era un lugar que me resultó fácil ingresar al sistema. Y de a poco era hostil inicialmente y de a poco, claro, son como otras cantidad de cosas, ¿viste? Todo siglas, todo Sí. Vos decís, ay, ¿qué es esto? Es como que... Y muy formal, también claro, con muchas escalas. Así que bueno, y bueno, y un poco la docencia me acompañó para poder armarme, porque en realidad yo cero recurso económico, vengo de una familia de laburantes, somos 10 hermanos, de prácticamente... ¿10 hermanos? 10 hermanos, y de todos los 10 fui la única que pude estudiar. Mis hermanos inicialmente tuvieron... Qué orgullo para tus padres también. Eso, sí, mis hermanas mayores me ayudaron inicialmente, me pagaron el pupilado y después sus vidas se fueron desarmando o armando, digamos, de otra manera y ya no podían ayudarme, y mi Raimunda, mi madre, y mi papá, José, fueron... No sé, mi papá estiraba cueros de nutria, las agarraba con trampa y con esos, que en aquel tiempo se pagaba bien el cuero de nutria, él lograba, aunque la nutria fuese así de chiquita, lograba tamaños extra. Y después mi mamá tenía unas vaquitas que cada tanto vendía y con eso me pudo pagar los últimos años. Sí, un sacrificio así tremendo. Toda mi obra tiene que ver con ellos, porque es como que, no sé, viste, como esa cosa de... Hay como un homenaje de alguna manera. Y aparte lo internalizaste al sacrificio, porque irte de Curamalán en tren a cursar y volver también, por más que te quedas una semana, 2 semanas, también es un esfuerzo, la verdad que es súper difícil de hacer. Y después de ahí vos, primero te asentaste en Curamalán y te estabas viviendo ahí, y ahí surgió la idea de la pulpería, ¿o vino en un momento posterior? Lo que hice fue inicialmente comprar una mitad que nunca se transformó en una casa. Era todo el frente era una casa, se dividió a la mitad, se cerró una arcada y el boliche quedó dividido en 2. Y se vendieron como casa de familia. En uno quedó el dueño original, Leonard, y en el otro lo vendieron. Yo logré comprar el otro lado, no el de Leonard, y en el lado donde tenía el dueño original siempre lo alquilaron mis hermanos, así que 3 de mis hermanos, una de mis hermanas y 2 de los varones vivieron ahí. Y con los años pude adquirir, cuando el último de mis hermanos se fue, no alquiló más, pude adquirir ese lado. Y yo siempre lo soñé, yo lo miraba y es como que expulsaba a mi hermano, porque yo soñaba con que volvía a construir y lo fui construyendo en mi mente. A veces dicen que hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque se cumple. Y lo construí en mi mente y bueno, finalmente pude. Mi idea era primero alquilárselo. Leonard me dijo, no, mira, hay que hacerle tantas cosas a esta casa que yo no quiero. No lo pienso vender, y ahí le propuse y me lo vendió. Y ahí desarmé la pared del medio, la que unía, volví a construir el espacio como ya era. Ya pensándolo en... Sí, yo igual había construido como ese lugar que inicialmente era una tapera, lo hice una casa. Pero esa casa, ese espacio que había quedado de boliche, que yo lo usaba de habitación, la dejé como y es lo que es hoy la tranca. Actualmente. Así que así de a poquito, y con más que nada
fue, pues yo no tenía recursos, así que fue todo una especie de sumar como donaciones, voluntades de amigos, uno me traía una puerta. ¿Quiénes fueron tus primeros aliados en pos de poder cumplir tu objetivo? Pues te nombro alguno que Hugo Sein y toda la banda también que va a bailar y todo, calculo que, no sé si inicialmente, pero para el desarrollo deben haber sido importantes, toda la gente que le dio un valor cultural inmenso a eso que tenías vos. Sí, inicialmente ellos no estaban. En la primera etapa, digamos, la armamos con Fernando, un artista de Buenos Aires, con el que armamos todo el proyecto. La Tranca, eso fue en el 2009, inauguramos en el 2010. Y toda esa primera etapa, ahí estuvo mi familia, amigos, amigos que me iban donando cosas, objetos. Y con Fernando armamos todo ese espacio. Él tiene un espacio en Buenos Aires que se llama La Barraca Vorticista, que él hace arte correo y viene desarrollando su obra y traía un montón de información. Incorporamos esa información al proyecto, al pueblo, y ahí es que le dimos nombre a La Tranca, porque antiguamente era lo de Leonard, y la idea de dejarle el nombre, el apellido, bueno, por ahí siempre lo tenemos como un recuerdo, como lo traemos a la memoria, pero pensamos en la idea de, como ya había desaparecido como boliche, hacía como más de 30 años, decidimos tomar algo de lo que era el boliche, y el boliche lo que tiene es que era una tranca que cerraba la puerta, que sigue estando, que es lo que ha perdurado, porque todo el resto había de medio desaparecido. Lo que no se desapareció fue esa tranca de hierro, y los cuentos de que las trancas que se habían agarrado, la gente ahí, flor de tranca, viste, todos esos comentarios, sí, acá no sabés, la tranca que me agarré yo. Bueno, entonces con ese doble juego de la palabra apareció La Tranca. Una palabra popular para un lugar popular. Sí. El proyecto, lo primero que nace fue el proyecto, que es Corral de Piedra, que es la traducción de Curamalán en araucano, que es Corral de Piedra. Ese es el proyecto, y dentro del proyecto está La Tranca, y hay como otros espacios. Tenemos un hospedaje como de arte, como una residencia, publicaciones, un archivo, todo medio en formación el archivo. El patio de baile, mi taller. Todo también apunta a mantener la memoria viva y poder incorporarle más cosas. Vos nombrás del arte, y la verdad que han pasado seguramente infinidad de artistas por ahí que te engalanaron también el lugar. No sé cuál me puedes nombrar, pero seguramente eso también te fue llenando en el andar del camino, digamos, también es constitutivo para el lugar. Sí, en el 2010 inauguramos el espacio. En ese momento habíamos buscado material, música, y encontramos dos canciones con Fernando que nos encantaron, que hablaban de Curamalán. Encontramos una tercera que era una banda, es como si fuese la de regimiento, que se llama Curamalán. Es de esas que claro, se tocan en una banda de música, ¿no? Pero las otras dos nos dio como para hacer unos videos que eran hermosos. Una era Ruta 76, sí, de Ricardo Iorio, y la otra era Como quien mira una espera, de Larralde. Y con esas dos canciones hicimos unos videos. Y mi hermano, un poquito más grande que yo, trabajaba en lo que es el campamento, un paraje. Claro. Y entonces donde la agropecuaria siempre también. Claro, y mi hermano siempre decía, sí, acá cerca se mudó un rockero, y siempre me hablaba de un rockero, pero yo nunca caía de qué rockero me hablaba. Porque esto había sido en el 2001 también, claro, más o menos en la misma época en que yo me vine. Evidentemente Ricardo construyó por ahí. Pero pasaron 10 años, 2010. Entonces, cuando caigo en la cuenta de quién era el rockero, era la canción, el autor el que cantaba la canción que nosotros estábamos usando. Entonces, armamos unas invitaciones y hubo un baile en el pueblo, en Curamalán, y estaba la familia Graf, que son los dueños del boliche, del campamento que está al lado de la casa. Entonces, le doy la invitación. Era la primera semana de enero del 2010, inaugurábamos La Tranca. Y bueno, nada,
se hizo la inauguración. No, Ricardo nunca apareció. Pasaron 2 o 3 días y estábamos con Fernando y su hijo comiendo un guiso. Habíamos estado escuchando música en la vereda, habían puesto unos parlantes, así estábamos como viendo qué va a pasar con este proyecto, porque habíamos inaugurado con una muestra de arte correo, que habían llegado intervenciones del plano del pueblo, que fue la convocatoria que hicimos. Bueno, estábamos con la muestra colgada, habían estado unos amigos ese día hasta la nochecita, nos quedamos ahí tomando unas copas, qué sé yo, en la calle, sacamos una mesa, y tipo 11 de la noche metimos la mesa, guardamos todo y nos fuimos a cenar. Y de repente, la puerta. Dije, la policía. Viene la policía. Se quejaron los vecinos, el ruido, la música. Y sale Fernando re valiente, porque estábamos en la cocina, y dice, Almafuerte, es Almafuerte que quiere venir a comer un guiso con nosotros. Cayó 2 días después de la inauguración. Ese fue el primer encuentro con Iorio, con este personaje que yo no lo conocía. Y nada, nos fuimos a la tranca, porque nosotros estábamos un poquito más adentro en la cocina. Llevamos el guiso, le convidamos y bueno, y como habíamos tenido en la inauguración, teníamos un montón de bebidas, así que bueno, nada. Él bajó su guitarra y nos hizo una especie de concierto desde las 12 de la noche a las 4 de la mañana para nosotros 3, para Joaquín, Fernando y para mí. No te olvidas más. No, y ellos eran 3, un chico de los Moritos, uno de la banda y él. Y bueno, nada, era de Ricardo de Buen Beber. Sí. Yo no. Normal. No tengo normal, pero digamos, me quedaron las secuelas porque mínimo, pero algo tomé. Sí. Pero bueno, fue una noche increíble, él estaba feliz, le pasamos los videos, le proyectamos, estaba muy feliz. Y bueno, ahí tengo una foto de esa época, de ese primer día, donde me deja él un papelito con su teléfono y yo me saco una foto con él antes de irse, se van. Y bueno, y después de ahí... Ya igual, si ese fue el comienzo, ya te imaginabas que venían buenas vibras, digamos, para lo que venía. Sí, me parece que lo que yo me imaginaba era que cualquier cosa puede suceder, ¿no? Esa cosa como una aventura, que estás en el camino y no es que vos controlas todo, no es un espacio donde vos controlás las cosas. Te pueden pasar. Creo que fue el primer síntoma de que hay algo que puede suceder y bueno, y por suerte siempre suceden cosas buenas. Te pregunto por la conexión esa que había, que vimos que Mingo Silvera fue familiar tuyo, fue un jinete muy importante y había una conexión ahí con Ricardo Iorio y con las cosas que sucedían ahí en la tranca, ¿no es cierto? Sí, bueno, cuando yo te conté que quería arrancar con la tranca y que mis hermanos me dijo, no, es re difícil, te vas a meter en un problema. El candidato número 1 para ser cantinero era Mingo Silvera, que es mi tío, pero justo en el 2018 tuvo muchos problemas en el corazón y bueno, y se le recomplicó. Y bueno, y Mingo, un personaje. Mi tío pasó a ser como en los últimos tiempos, después que falleció mi papá, fue como ocupó ese espacio. Referente. Porque para colmo él los últimos años los vivió frente a la tranca, así que lo tenía ahí a un paso. Él 2 pasos y estaba en la tranca, así que todos los viernes iba a parar ahí. Y él con los años se hizo amigo de Ricardo, en el 2016 lo conoce en una escuela rural. Mingo pensó que fue a la barra a pedir no sé si un cinzano, y estaba Ricardo y le dice, no, acá Gaucho no se toma cinzano, se toma vino. Dice, yo a esta hora no tomo vino, no sé. Y dice, ¿y usted quién es? Le dice, ¿el nuevo tractorista? Mingo piensa que Iorio era el nuevo tractorista. Y Iorio le da parecido gracioso, no sé qué, pero nunca le aclaró quién era. Y cae su mujer y lo mira a Mingo y dice, yo a usted lo conozco. ¿A mí? ¿Qué soy yo? Y le hace el cuento y dice, sí, yo lo conozco hace años. No puede ser, qué sé yo. Sí, dice, está en una foto, en una escuelita. Y claro, Mingo tenía una tropilla que se llama La Compartida, y en la escuelita esta vivía ahí cerca de Segón, y bueno. Bueno, y ahí empieza una relación de ellos que nunca se corta, que al contrario se hace cada vez más intensa, y que es rarísimo que 2 personas de 2 mundos tan diferentes puedan complementarse
opuestos, ¿no? Sí, totalmente. Y en el el año pasado, en el 2023, en julio, me acuerdo perfecto porque tuvimos como un choque con Ricardo en la puerta. Mi tío vivía en la casa de que era mi abuela, un zaguán muy largo, al final la cocina. Pero desde la tranquerita hasta llegar a la primera puerta del zaguán y después hacer todo el trayecto, era una zona de oscuridad. Yo llego a la tardecita, a lo domingo, ya de noche, y para una camioneta en el mismo momento que yo estoy cruzando la calle. No sé quién es, entonces yo, allá en el pueblo tenemos unos sonidos, para ver quién responde, ¿no? Y responde una voz ronca, digo, ya sé quién es. Yo a Ricardo lo venía a la tranca, digamos. Sí, tenías una ciudad. Y, Ricardo, ¿cómo andás? Nos saludamos y dice, ¿estará tu tío? Sí, y entra y lo llama. Ricardo era muy raro, no le gustaba a la gente, mucha gente, digamos, y la cocina de Mingo siempre estaba llena de gente. Lo llama al corredor y al toque se va. Y le digo, tío, ¿qué pasó? Dice, no, y se queda mirando así, Mingo. Dice, se puso de rodillas y me dijo que le des mi bendición. Y desde ese día, que fueron la primera semana de julio del año pasado, cada semana, cada 15 días, venía, se ponía de rodillas a pedir su bendición. Una cosa extrañísima, ¿no? Ya medio... Es muy creyente también, era muy creyente y... Sí, no sé, es como que creía en Pancho Sierra, digamos, tenía como otras búsquedas. Y en algunas ocasiones lo hizo en la tranca, algún viernes de tranca. Y bueno, y el último mes de septiembre fue varias veces, Ricardo, los viernes. En todas se mandaba alguna, ¿no? Siempre iba después de las 12, o muy temprano, iba antes de las 9, o después de 12 cuando quedaba muy poca gente. Y si había clima, él como que le gustaba mucho charlar, contar, hablar de su música. Pero si no había clima, él era uno más de la pulpería. Y yo recuerdo ese día que llegaron 4 hombres de acá de Coronel Suárez, uno era comerciante, llegaron y él los recibe, abre la puerta, los invita como si fuese un anfitrión increíble, qué sé yo, y les dice que puede fumar. Le digo, no, los veo todos los 4 ahí con el cigarrillo. No, acá no se puede fumar. Me dice Ricardo, después le cobras unos manguitos de más. Pero para eso... Los otros apagaron todo, qué sé yo, se fueron afuera a fumar y para eso ya lo vi a Ricardo con el cigarrillo encendido. Y yo digo, ¿qué? Nada, se lo fumó. Así que y sacó el calzado, lo apagó con los pies descalzo y dijo, este es el primero y último cigarrillo que se fuma acá en la tranca y lo fumó Ricardo Iorio. Yo digo, ¿qué cosa le puedo decir a un personaje así? ¿Viste? Esas cosas que vos decís. Yo solo le podía hacer cara, o sea, aparte entrañable, así. Era un personaje, porque, viste, hay gente que no está de acuerdo, gente que lo quiere, que no lo quiere. Pero tenía un carisma particular. Para mí es una persona que a mí me inspira. Seguro. Después hay cosas que no puedo llegar a compartir, otras, pero para mí es un ser como de otra dimensión. Y tampoco hay que compartir todo cuando uno quiere a alguien o que le gusta a alguien o admira a alguien, no tenés que compartir todo. No. Muchas veces nos focalizamos como individuos en las diferencias y hay que fortalecer las coincidencias más que los... Sí, y aparte a mí me parece que él era alguien que pensaba en voz alta y a veces, bueno, uno piensa cosas que no debería pensar en voz alta. Digo, para mí él era como un pensamiento todo el tiempo en construcción, que se iba construyendo, iba desarmando y armando. Y bueno, y ya después, la última vez que vino fue la primera semana de octubre, en el mes que él fallece, y ahí sí éramos 4 en la tranca. Era el pulpero, el cantinero con su novia, Agustina, mi sobrina, y yo. Y él, éramos 5 con él. Y bajó, claro, encontró un clima increíble, bajó el pendrive, puso música, la música que él escuchaba de otros, y música de él, lloró todo el tiempo, bebió sus lágrimas, no fue una cosa, nosotros estábamos así como... Extasia fantástica. No sabes, gente que nosotros
yo no sé si, yo no escucho su música, al salvo algunos temas que a mí realmente me atraviesan, pero toda su música, yo no era como una fanática que iba a sus recitales. Y en ese momento llegó después de las 12 y se quedó como cerca de las 4 de la mañana y aparte del pendrive bajó un Nuevo Testamento, me dijo cómo leerlo al azar, leer cualquier página, interpretarlo, quedármelo con eso, vivir el día y a la noche reflexionar. Y bajó una estampita de Luján, de la Virgen de Luján, me dijo que la ponga en la entrada de la tranca, que ningún chorro, a él le gustaba la palabra chorro porque no era la primera vez que me lo decía, porque viene de la lengua pampa y a él los pampas... Le encantaba. Sí, para él eran los pueblos de acá, eran los pampas, no, todo el resto no, los pampas. Sí. Y chorro venía de ahí, me dijo, ningún chorro te va a robar. De esas noches mágicas que has vivido seguramente te acordás un montón, pero también muy variadas, porque esta tiene que ver con Almafuerte, con Iorio que vivía por acá, pero también han tenido de trabajos con manuales con barro, tango, folclore, todas las noches deben ser especiales para vos. Sí, y algunas, qué sé yo, por ejemplo, el Tata Cedrón, que por ahí no es tan conocido porque no es una música popular, él hace milongas y... Bueno, es un amigo de la casa que lo fuimos a visitar, fuimos a escuchar un recital al Centro Cultural en Buenos Aires y la directora del Centro Cultural dice, ¿lo quieren conocer? Después del recital, ¿lo quieren conocer? Sí, fuimos, dice, entonces ella Liliana Piñeiro le dice, Tata, ¿sabés que vienen de 600 kilómetros, de un pueblito llamado Curamalán? Y él quedó alucinado, tiene una mujer joven, y entonces les gustan los lugares así pequeños. Y también fue en 2011 eso. Y me dice, ¿me podés dar el teléfono? Yo le di, en ese momento tenía un teléfono de esos de línea. Le doy el teléfono y a la semana me llama, y yo pensé que me estaba haciendo un chiste. Y no, y a los 15 días apareció con su mujer y su hija chiquita. Y de ahí nos hicimos amigos y todos los veranos se quedaba, en una ocasión se quedó un mes, compuso una canción que se llama La Curamaleña, que si la buscan en internet está, y es hermosa porque es re pegadiza, habla de Curamalán, habla de los Silvera, habla del lonco dormido, que es el indio dormido que tenemos como paisaje en el fondo. Bueno, construyó una canción donde nombra a algunos habitantes, a Juana con su boliche, a que si Mingo viene tendremos pan, digamos que Mingo en ese momento era como el que traía las compras a Juana, a su hermana. Bueno, esas cosas que van quedando como en la historia y él se hizo como amigo. Después hicimos una muestra con Leandro Vesco en el 2018 que me invitó, que se llama Un viaje a Curamalán, y fuimos con la escuela, con todos los nenes de la escuela en una combi. Aparte, Leandro Vesco es de incorporar el interior del país a que lo conozca mucha gente. Claro, él había hecho varias entrevistas a mi tío Barragán, casado con Goya Silvera. Le había hecho otra entrevista a Zacarías Silvera, que es mi tío, y a Mingo Silvera y a La Tranca. Entonces, con esos 4 elementos había armado una muestra en la que me invita a participar, y lo de él era bien gráfico, era bellísimo. Era como toda la entrevista en unos paneles, como si fuese una página ampliada de un diario, a todo color, precioso. Y estaba toda mi muestra, que eran mis telas, los bastoncitos de pastoreos de Raimunda. Digamos, yo iba por lo visual y él iba más por lo gráfico. Era toda una sala y logramos que desde el consejo conseguir los recursos y un privado con esas 2 cosas, con esos 2 elementos conseguimos el dinero para viajar a Buenos Aires con todos los nenes, y allá nos esperaba la gente del Quinquela, la muestra era en el Quinquela, y fue increíble porque estaban todos esperando a los nenes del pueblo, de la muestra, era como... Y para los nenes ir a Buenos Aires también es espectacular. Fue genial, y ahí nos esperaba el Tata Cedrón en la sala con su guitarra y un montón de gente que estaba vinculada con el pueblo, y entonces empieza a hablar de los nenes todos sentados en el suelo, estaba toda la muestra,
y empieza a hablar de un pueblo, de Curamalán, y que tiene amigos, los Silvera, y ahí aparece Fátima, dice, no, habla de Barragán, no, pero Barragán es mi abuelo, y estaba Nahuel, no, y decía, y Mingo es mi abuelo. Entonces como que de repente los nenes se encontraron con la sorpresa de que... Todo, sí. Y él les canta la curamaleña, así que... Súper emotivo, aparte. Fue increíble. Y después las guías, bueno, esas cosas que para mí, la docencia, el arte, Curamalán, para mí es como todo lo mismo. Igual, entre todos los elementos que hablás, cómo une el arte también, ¿no? Así como el deporte y el arte son de cambios de cultura, de lugares diferentes, hay una conexión especial que creo que traspasa tu emprendimiento, que eso se nota y que está bueno, que es cómo se toma el arte, ¿no es cierto? Claro. Vos en ese sentido pensás que... entiendo que cuando empezaste fuiste como viendo cómo ibas haciendo el camino, pero ¿tenés alguna expectativa? ¿Mercedes Reyes tiene alguna expectativa por cumplir con el emprendimiento o qué tenés pensado de acá en adelante? No, medio como que se va construyendo y a veces me sorprende, ¿no? De las posibilidades. A mí cuando en el 2010, 11, 12, 13, 14 que se fue, que estaba mucho más vinculado la tranca y eso con el arte. Los lugares eran de muestra. Yo ahí encontraba como una traba, porque había un sector que yo no podía vincularme, porque cuando es tan de arte, falta como lo popular. Y esa receta la encontré con la pulpería. La pulpería me permitió hacer que el arte no sea de unos pocos o de algo que para ver una muestra. El arte ahí se les instala a las personas como parte del paisaje. Como parte del paisaje. Y no es algo impuesto. Y ahí yo no sé si lo estaba buscando. Yo sentía que no lograba. Pero sin querer ahí encontré a la vuelta de algo que era la esencia del lugar. Si el lugar había sido un boliche. Recuperar la esencia del lugar, y eso recién sucede porque había un boliche de copas que yo a mí no me daba para abrir un boliche porque realmente ya había uno. En el momento en que desaparece y por un largo tiempo no existe un boliche, digo, bueno, yo tengo todo armado, porque desde el día cero, desde el 2009, cuando inauguramos 2010, siempre hubo mesas, siempre hubo barras, siempre hubo estantería, siempre hubo, el boliche estaba instalado, pero nunca se abría solo se abría como espacio de arte y el boliche, digamos, la pulpería, sí. Ahí acompañando, pero solo para esa jornada. Y bueno, y a partir en el 2017, ahí con Hugo pensábamos, bueno, hagamos algo. Y yo era molesta, una cosa que tengo que, por ahí me dicen San Cayetano, porque como que le consigo trabajo, dale Hugo, copate, hagamos esto, hagamos. Bueno, y finalmente un día accedió y empezaron las clases en el 2017. Hicimos, pero eran así de chiquititas las clases, era con gente del pueblo, la mayoría de mujeres, adentro de mi taller. Y en el 2018 también, mi primer propuesta era, le digo a mis hermanos, quiero abrir la pulpería, porque quiero que las paredes vuelvan a tener esa energía de jugar a las cartas, charlar, reír, una guitarra. No, te vas a meter en un problema, me decía uno de ellos. Y otro amigo me decía, sí, te vas a meter en un problema. No. Y yo no, como que... La idea fija. La idea fija, y me mandé para adelante y ahí, salió eso, salió lo de la pulpería con esta idea de romper con esta cosa de que sea solo de hombres. Seguro, eso es clave. Ahí es que me parece que mi hermano entendía que me iba a ir muy mal porque él me imaginaba que iba a ser como en su infancia, claro. O como cualquier boliche que hay, que son boliches que son de hombres. Sí. Qué sé yo, el águila, bueno. Un cambio cultural gigantesco para el lugar también, ¿no es cierto? Yo creo que porque estaba atravesado por el arte. Van la gente de los boliches, y los porteros tenemos alguna rosca que hay que ponerle un paño, digamos, y ahí yo aprendí que soy re de perfil recontrabajo, yo que no, siempre, porque en el pueblo yo soy Gracielita, ¿no? Porque es mi primer nombre y todos me conocen.
Y yo era como y tuve que sacar como otra personalidad. Porque si quería sostener eso... Tenías que hacerte. Y para mí, la tranca es un hecho artístico. No es para mí, por ahí otros lo ven, ay, pero ¿por qué no lo abrí todos los días, los fines de semana? No, porque es un hecho artístico. Sucede los viernes y bueno, te tenés que buscar la vuelta para ir un viernes. Por ahí es medio complicado, pero... Cada vez que viene alguien de afuera, cuando uno busca referencias, la tranca es una referencia para alguien de afuera que conozca nuestra localidad. Claro, y viste, la tranca a veces sucede, viernes re tranqui y otros viernes está como más lleno. A veces, digamos, tengo energía como para generar alguna actividad. Bueno, con esto de este año hicimos varias cosas. En el verano hicimos un homenaje, justamente a propuesta de los chicos March, de Ropo y de Jere, que uno es el músico, el cantante de Instinto, que era como la banda soporte de Ricardo. Y bueno, y salió ahí una cosa hermosa con... Sí, aparte sos muy joven, no me pasó lo mismo con Tuti Jamberger, sos muy joven y muchas otras cosas pueden seguir sucediendo y va a estar buenísimo recordarlas. Yo para ir finalizando, Mercedes, te quería hacer una pregunta que es ¿qué le dirías a la Mercedes de chica? Pero en realidad que eso lo hace extensivo a cualquier niña de un pueblo, de un lugar chiquito que después termina traspasando un montón de fronteras personales o colectivas y termina como terminaste vos. Digamos, finalizar con eso que puede ser un mensaje lindo para los demás. Y no sé, para mí era incierto cómo era, no sé, yo me preocupaba por muchas cosas cuando era chica, pensaba, ¿cómo voy a sacar el documento? Fíjate qué pavada, ¿no? De pensar que todo era un mundo re difícil, el mundo era difícil. Sí. Cómo salir, qué hacer, cómo generar, cómo hacer lo que... ¿Qué camino seguir, no? Sí. Y yo creo que ahí un poco, más que a esa Gracielita, esa Mercedes de chiquita, yo creo que a quien acompaña, ¿no? Qué importantes son las personas que están alrededor de los nenes. A mí me pasa como docente que yo trato de ver hasta en el pibe más tremendo lo mejor, porque me parece que hay que apuntalar eso. Mi mamá cuando era chica siempre me decía, Gracielita tiene algo en sus manos. Y yo decía, ¿qué tengo? No tengo, pensaba, y viste que cuando en un momento te lo dicen, te lo crees. Y eso es re importante, que alguien crea en vos y que alguien te mire. Y te mire de otra manera, te mire como alguien valioso. Todos tenemos algo valioso. Entonces, yo creo que la miro con admiración porque ella creyó, y hoy capaz que yo no creo tanto en mí como esa chiquita que creyó, que se creyó lo que le dijeron, que tenía algo en las manos, no sé, no tenía... Porque era habilidosa, capaz que desarmaba cosas y armaba, pero no sé, no recuerdo que hiciera cosas tan maravillosas ni tan bellas ni nada. Pero ella creyó en mí, y yo creo que los adultos tenemos que creer en los chicos, en los niños. En todos tienen algo maravilloso para dar, no importa que hay que mirar. Y que alguien te mire es importante. Yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, Mercedes. No, gracias por la invitación. No, por favor, un gusto.